no quiere proyectar. 20 o 25. ¿Quieren sentarse aquí? Sí. 20 o 25, entonces lo dejamos. 25, está bien. Él sí, ya vamos a comenzar, ¿no? Ah, va, ok, ok. Perfecto. Empieza Pedro. ¿Empezaría Pedro? Él sí. ¿Ya la habían probado? Vamos a comenzar esta segunda mesa para la cual hemos sido convocados a dialogar sobre educación hoy. Recibí la invitación del profesor Hugo Casanova para estar como moderador en estos momentos y gustoso lo haré. Gracias, Hugo. Soy Fernando Jiménez, profesor del Colegio de Pedagogía de esta facultad. Lo digo para que puedan identificarme quienes no me conocen. Quiero decir que, entre otros motivos, este encuentro fue pensado para llegar a los estudiantes de pedagogía, a los de posgrado y muy especialmente a los de licenciatura, entre quienes se encuentran los benjamines que acaban de llegar hace unas cuantas semanas. Deseo que todos juntos gocemos y saquemos provecho a estas disertaciones. En educación, como casi todo en el país, las cosas andan muy mal. La vida escolar está de cabeza. Lo que debería ser esencial está descuidado, olvidado y hasta es despreciado. Me refiero, por ejemplo, al goce del trabajo dignificante en clase, la libertad de expresión en la escuela, la formación de mejores personas, el disfrute de la lectura y la escritura, la autoestima de escolares y maestros, los valores y el buen sentido en el hacer escolar. Lo meramente secundario, en cambio, se ha enseñoreado de la escuela. Prevalecen exámenes, cuantificaciones escondidas en supuestas calificaciones, programas rígidos, imposiciones, jerarquías, temor, controles de todo tipo, tareas sin sentido, desánimo, falta de interés, desconfianza. Y para cerrar este círculo aberrante, ahora pende la amenaza de evaluar a los maestros por una supuesta calidad educativa que nadie es capaz de determinar. ¿Será que todo ello responde a concepciones y prácticas educativas totalmente huecas, miserables y contrarias a la naturaleza humana? Nos acompañan en esta ocasión dos estudiosos de la educación que harán uso de la palabra para orientar la reflexión de todos nosotros. Los dos son bienvenidos en esta su casa. Gracias por estar aquí. Cada uno de los dos dispondrá de 25 minutos para exponer sus puntos de vista. Debo hacer una aclaración. Por motivos imprevistos, se había hecho un cambio y estaría aquí Manuel Pérez Rocha en lugar de Hugo Aboites. Se hizo un enroque. Manuel Pérez Rocha tuvo problemas de salud y no está aquí con nosotros. Lo vamos a extrañar mucho, ¿sí? Y Hugo Aboites estará mañana, más no Manuel, mañana no lo espera, ¿sí? Al final destinaremos tiempo para que los que lo deseemos podamos expresar y manifestar nuestros pareceres, inquietudes y dudas de lo expuesto por los ponentes. A continuación paso a presentar, antes de darle la palabra, al doctor Pedro Flores, quien trabaja como profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es autor de varios libros. Sus líneas de investigación son análisis de la política pública en educación y la relación entre educación y desarrollo. Profesor, en el momento que guste. Bien, muy buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo la invitación de mi amigo y de mi colega Hugo
Casanova para participar en este encuentro académico en la UNAM y sobre todo pues compartir la mesa con apreciados colegas y maestros como Elsie, como Fernando, y lástima que no pudo estar aquí a una persona a quien yo respeto y aprecio mucho, que es Manuel Pérez Rocha, el primer rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y con quien compartí algunas críticas sobre los modelos de educación superior tecnológica hace ya bastante tiempo. Entonces lamento que no esté aquí Manuel, pero es un honor estar aquí junto a Elsie y a Fernando. En mi presentación quisiera responder a una pregunta que se ha planteado de manera profusa en el debate público. No es una pregunta nueva, creo que surge a partir de las inquietudes que hemos tenido los distintos grupos, tanto los académicos, los maestros, el sector disidente, los estudiantes, de si puede la evaluación, como ahora se va a llevar a cabo, mejorar la calidad educativa. Esa va a ser la pregunta que quiero responder en esta mesa y para ello utilizaré algunas preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿qué experiencias tenemos en México de la evaluación y si han servido para mejorar la calidad? ¿Qué información o nueva evidencia tendríamos que generar para hacer que la evaluación le sirva realmente a lo que es importante? ¿Avanzaremos en la reducción de las brechas sociales al aplicar pruebas estandarizadas a los maestros en las zonas más pobres del país? Estas son algunas de las preguntas que deseo responder en este magnífico foro, el cual ha tenido muchísimo éxito y que espero que provoquen no un coro, sino reacciones, críticas y discusión de todos ustedes, de los benjamines, sobre todo, como bien dice Fernando, de los estudiantes y pues de mis colegas aquí en la mesa. Nada mejor que venir a la UNAM, a la máxima casa de estudios, a debatir. Eso me parece una cosa muy sana. Entonces, primer punto, evaluación en contextos de pobreza. De acuerdo con el informe 2015 del INE, los docentes en México, así se llama el informe, la gran mayoría de los profesores de educación básica que están adscritos a la modalidad indígena, comunitaria o telesecundaria, trabajan en zonas de alta y muy alta marginación, la mayoría. Estamos hablando de 80, 90%, revisen el informe del INE, es una cosa que vale la pena ver. La pregunta ¿es injusto evaluar a estos docentes con el mismo instrumento que se aplica a los profesores de otras regiones mejor situadas social y económicamente hablando? Hace tiempo, un exgobernador de un estado norteño declaró, dio una respuesta, que no era justo que a México se le evaluara y se le comparara con otros países porque éramos pobres. Cuando la reforma educativa se puso en marcha, eso fue antes de la reforma educativa, esa declaración fue antes. Y además ese gobernador era muy afín al grupo hegemónico o al Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación. Entonces, cuando la reforma se pone en marcha, muchos profesores, grupos opositores, recurrieron a argumentos similares al expresado por el exgobernador. Pero ¿será verdad que al enfrentar condiciones socioeconómicas adversas, nos volvemos inmunes a cualquier evaluación o a cualquier comparación? ¿Quién nos otorga tal condición? ¿El gobernador? ¿El sindicato? ¿El académico? ¿Quién? En su libro sobre la idea de la justicia, Amartya Sen pregunta, ¿puede haber una buena comprensión de la ética en general y de la justicia en particular que centre su atención en algunas personas y no en otras con la idea de que algunas de estas son relevantes y otras no? Sen es claro al responder. La filosofía política y moral contemporánea niega esa posibilidad, al exigir que se vea a todo individuo como política y moralmente relevante. Entonces, si se consideran a todas las personas como política y moralmente relevantes, se comete quizá un error al querer sacar de un esquema de evaluación, sea educativo o normativo, a un grupo de personas que enfrenta injusticias en condiciones de vida y de trabajo. Esto mina, según el premio Nobel, el carácter de imparcialidad cuyo lugar en la ética y en la teoría de la justicia es central. La situación de pobreza que enfrentan las personas y los maestros no les otorga un seguro para excluirlos de una evaluación o de una comparación. Además, el tipo o la evaluación de tipo estandarizada puede ser útil para identificar variaciones, porque se hacen comparaciones,
con un mismo instrumento, de acuerdo a las condiciones de vida de cada uno, y al omitir a los desposeídos de estas, corremos el riesgo de omitir información para discutir programas, estrategias y políticas diferenciadas. Una vez que he defendido este punto, que políticamente no es correcto decir cosas así, pero tenemos que pensarlo y debatirlo, habrá que reflexionar que quizá la posición de que a los pobres no nos evalúen esconde un riesgo que sí es real y que creo que es importante también observar. Si los resultados de las evaluaciones no se contextualizan o se malinterpretan, como desafortunadamente ha sido el caso, la evaluación podrá empezar a estigmatizar, como ya lo ha sido, reduciendo así su capacidad también real de servir como una palanca del cambio educativo. Entonces, para ir cerrando el punto, hay que distinguir entre el valor de ser sujeto de evaluación, lo que para algunos es derecho a ser evaluado, quizá, no lo sé, no lo he discutido, pero pareciera que va por esta idea, y otra cosa muy distinto es el uso de los resultados de estos ejercicios. Son dos cosas distintas, y estas dos cosas hay que diferenciarlas porque desempeñan una función central al tratar de abatir la pobreza. Pero es importante aclarar que la evaluación estandarizada por sí sola no provoca desigualdades. Es el mal uso de los resultados lo que abre las brechas y provoca confusiones. Y aquí creo que la disidencia magisterial ha ganado un punto al criticar las evaluaciones estandarizadas y decir que se deben contextualizar. No se lo van a reconocer, pero creo que ese punto ha sido un punto que ha salido de las agitaciones políticas de los últimos meses y de los últimos años. Los maestros, en la calidad de ciudadanos, han cuestionado, ¿no?, los instrumentos para tratar de medir el mérito del profesor. Fíjense qué problema tan técnicamente tan difícil y epistemológicamente tan difícil, medir el mérito del profesor, y demandan, según lo hemos sentido en la prensa y en sus protestas, información sobre cómo saber de manera imparcial y objetiva bajo qué criterios un maestro puede ingresar al servicio docente, permanecer en él y ser promovido. Y no de menor importancia ha sido otra pregunta que han puesto los maestros sobre la mesa, es de si la evaluación realmente, como está llevándose a cabo, puede mejorar la calidad de la educación. Y este es el segundo punto que voy a abordar. Pese a las duras críticas y a los duros ataques que ha tenido la política educativa actualmente, a mi parecer y desde mi posición, me parece que en México hemos adoptado un concepto de calidad, identificado sus componentes: equidad, pertinencia, eficiencia, relevancia, eficacia. Dicho que estos componentes la integran, ¿sí?, cuando se juntan estos componentes podemos hablar de calidad. Se han construido indicadores para cada dimensión. El panorama educativo de México, que se viene publicando desde 2012, tiene todos estos indicadores, faltan más, pero hay una información ahí bastante valiosa. Y ahora, por si fuera poco, cuando lo menos lo esperábamos, los legisladores ponen la calidad de la educación en la Constitución. Todo niño tendrá derecho a recibir educación de calidad en México. No sé si esto haya sido un movimiento acertado, no lo sé, pero de que hay trabajo técnico especializado, que es muy valioso y que es reconocido en el mundo, se ha hecho en México, y me parece que eso es importante reconocerlo. Pero pese a estos avances, los mexicanos sabemos hacer también bien las cosas, en algunos sentidos. Me parece que hay al menos dos cosas que observar. Primero, a mi juicio, aún no construimos un eslabón perdido que va de los resultados de evaluación al cambio educativo. Y por el otro, desde mi perspectiva, falta mayor evidencia científica de lo que estamos haciendo en el sistema educativo y cómo están funcionando los programas o las intervenciones educativas en México. Y voy a desarrollar estos dos puntos. El eslabón perdido de la evaluación. Miren, tanto los críticos de la evaluación, muchos de ellos aquí presentes y en este foro,
como los integrantes de la Junta de Gobierno del INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, han resaltado que aplicar evaluaciones a diestra y siniestra no es un camino seguro para ampliar las capacidades ni de los estudiantes ni para mejorar el desempeño docente. Entre la información generada por las pruebas y el cambio educativo, hay un eslabón que aún, a mi juicio, ustedes podrán decirme lo contrario, no se ha construido suficientemente bien para que la educación cambie, para que veamos un cambio. Los maestros, en tanto agentes centrales de la construcción de este espacio social, a mi juicio, y también me lo podrán discutir, yo también soy maestro, es que hace falta una crítica para que se usen de manera más imaginativa los resultados de la evaluación. Y esto le toca, sí le toca al INE y a la SEP. Usar de manera imaginativa los indicadores. Eso lo han hecho otras organizaciones, eso lo han hecho otros países. ¿Por qué no lo podemos usar o hacer en México si tenemos información? Es necesario un debate frontal con los grupos civiles y empresariales sobre los problemas que esas evaluaciones revelan. Hay que confrontarse, desde mi perspectiva, con los que no piensan como nosotros, pero yo invitaría a nunca tratarlos de excluir de la discusión o subestimarlos por las ideologías o los intereses que ellos tengan. México es un país plural, vivimos y cada quien dice lo que quiere, pero también tenemos en ese marco de libertades la posibilidad de confrontarnos con esos grupos. Y eso creo que es importante resaltarlo. No hay que perder de vista la pluralidad ideológica que existe en México, porque a medida que exista más pluralidad, dice Luis F. Aguilar, un experto en las políticas, pues hay pluralidad de políticas y a nadie nos va a gustar, pero hay que abrir esos canales de confrontación y de discusión pública que no la tenemos. La reforma demostró eso, no hubo debate parlamentario, no hubo incorporación de la crítica, los plazos perentorios, muchos les dijeron, no los van a cumplir, están muy cerca, bueno, ahora no los están cumpliendo, no aceptaron la crítica, no hubo debate parlamentario, se quedó la reforma con aristas que había que pulir y ahora quizá pues la implementación se haya trompicones con la implementación y quizá la ley no se cumpla y entonces nos van a decir que los mexicanos no sabemos cumplir la ley, como si fuera una cuestión esencialista o culturalista, de nosotros no, pues no, es que no se cumple. ¿Hubo debate? No, no hubo debate parlamentario, fue una aplanadora lo que pasó sobre las reformas y no hubo posibilidad, mediante la persuasión, la argumentación, el diálogo razonado y plural y abierto, que se mejoraran esas iniciativas de ley. También es necesario ejercer, a mi juicio, una presión sobre los legisladores para que elaboren iniciativas para contrarrestar la ineficiencia gubernamental de los gobiernos locales, municipales, que hacen en educación, y de los estatales y del federal. Porque la discusión, a mi ver, va mucho por lo que está haciendo el gobierno federal. Pregunten lo que están haciendo los gobiernos estatales, ¿no? No tengo ahorita los datos, pero cuando se realizaron los concursos de la Alianza por la Calidad para la Educación, se concursaron plazas y Baja California Sur, recuerdo, que en 2 concursos no asignó una plaza, ¿no? O sea, concursaban, las ganaban los profesores y no las asignaban. Entonces, creo que eso es un problema de operatividad en los estados y que creo que es importante irnos hacia allá y correr esas discusiones hacia la parte de los estados. Otro punto, lo decía Antonia Candela, creo que es importante la comunicación constante con los investigadores de la educación para que los profesores, los maestros puedan, porque tienen las ideas, no es porque nosotros se las vayamos a dar o los investigadores se las vayan a dar, pero fundamentar sus propuestas y formar coaliciones de apoyo para impulsarlas, como ha sido el caso en el estado de Morelos, cuando me tocó analizar la implementación de la alianza ahí. Si hubo una coalición de profesores que estaban en contra de la Alianza por la Calidad, no estaban en contra de la alianza, estaban en contra de la manera en que los iban a evaluar, porque decían que no tenían miedo a la evaluación, sino a la manera en cómo se capturaba el mérito. Y las instituciones de educación superior en Cuernavaca, que son bastantes, el CRIM, sustentó, hizo y organizó distintos foros de discusión con los profesores.
disidentes en ese momento. Entonces ahí hubo una coalición entre dos sectores que me pareció muy interesante y sí se han realizado esos contactos, no es porque lo diga aquí, no lo hayan hecho, pero sí me parece que una discusión muchísimo más cercana a estos problemas para que nosotros los investigadores también entendamos qué está detrás de esas luchas, qué está detrás de esas peticiones, pues podamos hacer mejores juicios de la política educativa. Y por último, México pues es un país desigual y dentro de esa desigualdad se refleja en la presencia que tienen ciertos sectores en los medios de comunicación. Hay una asimetría de poder en los medios de comunicación, sin embargo creo que un espacio que se ha perdido por la disidencia ha sido ese. Y antes, hace 10 años, no teníamos las ventajas que tenemos ahora con las redes sociales, ahora existen. Y creo que esa es quizá una alternativa con los sesgos que pueda tener, porque no todos usamos internet, no todos tenemos un Twitter, no todos tenemos Facebook, pero esa es una alternativa, creo, para no contrarrestar, no sería tan idealista, pero sí tener una voz propia e independiente sobre las cosas que están pasando, porque bueno, pues hay grupos que sí tienen el poder atrás, de Televisa, mediático, y dicen cosas que quizá no estén tan bien fundamentadas, quizá el COMIE tenga mejores posiciones, pero el COMIE no tiene a Televisa atrás, ¿no? Entonces, hay asimetría de poder, es una cuestión cuestionable, totalmente de acuerdo, pero eso no imposibilita buscar alternativas de comunicación y de incidencia en la política educativa desde estos grupos. Entonces, la construcción de ese espacio social, me parece, es un primer paso para hacer de la evaluación algo valioso y práctico. Y todos tenemos responsabilidad en ello, todos. Y el tiempo apremia, de lo contrario, la observación de que la evaluación no sirve de nada o que se gasta mucho en evaluación sin resultados sustantivos, sí nos va a caer como una losa pesadísima y nos va a inmovilizar. El tiempo apremia para eso. Y esto que digo no quiere aparecer como un argumento fatalista, un escenario fatalista que nos vaya a pasar y no vayamos a salir de ello, no, tampoco, no creo que pasen así las cosas. Solamente me baso en la experiencia de otros ejercicios de evaluación, el frenesí evaluador del que hablaba el profesor Rollin Kent en el sistema educativo de la universidad o del sistema de educación superior, que como bien saben ustedes, pues nos hemos embarcado. Y esto ha servido para mejorar la oferta educativa de nuestras universidades. Y respondo con base en un documento que hizo la Comisión Especial Interinstitucional de la NUYES, que elaboró un documento en 2008, un documento magnífico, tratando de hacer una metaevaluación de la evaluación en la educación superior, y ahí se presenta un certero diagnóstico de los procesos de evaluación actuales para la educación superior. Entonces, es una experiencia. Uno de los puntos más sobresalientes de este documento fue destacar la separación entre los ejercicios de evaluación y la calidad, entendida esta como la elevación sostenida de los logros. Si aprenden mal los estudiantes durante largos tiempos es que hay calidad educativa. Esa es una noción, no digo que sea la única o que sea la buena. El documento de Anuyes afirmaba que no había evidencia confiable, así lo dice, para asegurar que las evaluaciones realizadas por los CIES, que no miden el mérito de los estudiantes, sino la suficiencia de insumos, contribuían a mejorar el aprendizaje de los alumnos. Por si fuera poco, había indicios, dice este documento, de que los organismos afiliados al Consejo de Acreditación para la Educación Superior, COPAES, habían desvirtuado los ejercicios de evaluación. Los órganos adscritos al COPAES cobran altas cuotas por acreditar a los programas y en algunos casos exigen lujos y comodidades para los evaluadores que no pueden ser rechazados por las universidades o que no pueden las universidades rechazar ese pago por lo que está en juego. Y ese juego es, o eso que está en juego, pues es la estrellita de la acreditación y con eso jalar recursos del Estado. Es obvio, como lo han dicho varios de mis colegas, que la práctica evaluativa no se liga automáticamente al cambio educativo. Para ello, repito, habrá que construir este espacio social de crítica y de vigilancia o de contraloría, como dicen algunos colegas, mejor articulado entre los diversos grupos sociales. Y esto, repito, no le toca al gobierno, nos toca a todos. Y en aras de construir, o en aras de dar elementos,
para ir pensando cómo se construiría este eslabón perdido de la evaluación, a continuación hablaré de cómo podemos aprovechar los resultados de evaluación que producen los programas o las intervenciones educativas. Miren, en otros espacios, como en la Flaxo, como en el INE, he sostenido que quizá requerimos desarrollar un esquema de evaluación de políticas y programas mucho más exigente para valorar realmente lo que importa, como sería la ampliación de las capacidades de los estudiantes, el desarrollo de habilidades, la adquisición de conocimientos significativos para que el profesor y el estudiante se desarrolle de manera responsable y pública. ¿Han servido los distintos programas, pregunto, de profesionalización docente que se han puesto en marcha en México? Y para tratar de responder a esta pregunta, tomé algunos datos del reporte de Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales 2014 que elaboró GESOC. GESOC es una organización de la sociedad civil que se las recomiendo muchísimo, que le echen un ojo, porque hace vigilancia y análisis de políticas públicas. Y ahí, en este índice de desempeño de programas públicos federales, hay tres cosas que me llamaron la atención. Primero, dice GESOC que 34% de los programas y acciones federales en desarrollo social, o sea, la bolsa de desarrollo social que incluye a los programas educativos, presentan problemas de opacidad que impiden estimar el desempeño. No podemos evaluar los programas. Casi un tercio de programas no los podemos evaluar porque no hay información. De estos 63 programas, obtuvieron un presupuesto total para el 2014 de 41 mil millones de pesos, lo que representa, según GESOC, 9% del total del presupuesto asignado al conjunto de programas sociales del gobierno federal. Pareciera que hay un dispendio de recursos públicos. Tercero, y de manera más particular al ámbito educativo, dice GESOC, y lo identifica, al programa sobre el Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Educación Básica en Servicio, y lo califica GESOC como un programa con un nivel de desempeño escaso. ¿Qué quiere decir esto? Que según esta organización registra un bajo nivel de cobertura de su población, potencialmente beneficiaria, no llega a los que deberían llegar, así como valores bajos de calidad en su diseño y avances mediocres en el cumplimiento de sus metas. Para GESOC este tipo de programas es algo debatible, pero lo que dice en su informe es que estos tipos de programas no justifican incremento presupuestal y se recomienda una revisión integral de los mismos para mejorar su calidad de diseño y fortalecer su capacidad de gestión para cumplir con las metas. Y en esta misma situación de escaso, de calidad escaso, y ustedes lo pueden debatir, debatan a GESOC diciendo no, eso no es escaso, está el Fondo de Inversión de Infraestructura en Educación Media Superior, el apoyo de infraestructura de las universidades interculturales, el programa de escuelas dignas que ayer se anunció con bombo y platillo que ya había 15,000, ¿no? Entonces habrá que decirle, oiga, sí, pero pues fíjese que acá hay una evaluación de un organismo independiente que dice que, pues, que no está llegando a la gente que debería llegar, y el orientado a personas con discapacidad. ¿No? ¿Todavía tengo? ¿Sí? Bueno, voy a cortar si quieren lo que tenía. Les iba a hablar sobre pues lo que pienso es que hay un marco desarticulado de evaluación de políticas y programas, está por el lado del Coneval, que es la que se encarga de evaluar la política social, está por el otro lado la SEP, que tiene una Dirección General de Políticas, de Evaluación de Políticas, están los fondos de CONACYT, que promueven proyectos para evaluar políticas, y está el INE, que desde el 2002 tiene esa atribución y ahora con su nueva ley la tiene que cumplir, ¿no? Entonces voy a las conclusiones en función de que ya tengo que cortar. La pregunta, ¿mejorará la evaluación, la calidad educativa? La respuesta, como la han dado varios de los colegas y de los maestros que he tenido, es que no por sí sola lo va a lograr. Y para eso es necesario, mi argumento, construir un espacio social o eslabón que ligue la valiosa información arrojada por las múltiples evaluaciones con las posibilidades reales de cambio educativo. También será necesario construir evidencia fresca sobre la efectividad de los programas educativos para saber cuáles funcionan y cuáles hay que modificar o suprimir. En ello, el marco de evaluación deberá ser más exigente en sus propósitos. Se evalúan reglas de operación o matrices de indicadores que son valiosos,
pero lo que realmente importa pues es el desempeño o el aprendizaje o el aprovechamiento escolar de los estudiantes. Y considero que el debate en torno a la evaluación que originó esta enmienda de cambios educativos para hacerle favor al lenguaje, no reforma educativa, como una enmienda de cambios educativos, ha demostrado que la línea divisoria entre los temas técnicamente complejos y las preocupaciones diarias de las comunidades escolares y de los maestros es muy delgada entre esos temas que parecía que en algún momento era solamente para iniciados y lo que estábamos teniendo, a mi juicio, eso es una de las cosas más positivas de la reforma, ha originado un debate público que me parece que hace tiempo no teníamos, y ese debate hace público a las políticas, a mi juicio. La discusión que antes era para especialistas ahora se ha extendido hasta formar parte de las preocupaciones de los maestros y las maestras, grupos disidentes, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. No por ser la evaluación un tema netamente técnico, los ciudadanos le hemos sacado la vuelta. Y esto demuestra una madurez de amplios sectores de la población que actúan fuera de las oficinas de planeación de la SEP o del INE. Y lo más importante, hay una vigilancia civil, social y ojalá que se incremente la vigilancia magisterial sobre las agencias de evaluación que se está construyendo y no será un logro menor. La autonomía no exime al INE de la crítica pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Pienso que de ellas se derivarán muchas dudas y reflexiones que se podrán comentar. Por cierto, les digo que esperamos sus comentarios, esperamos sus preguntas en las tarjetitas que estaban circulando y a la vez comento lo siguiente. El evento tiene unas 500 conexiones remotas, hay una sala paralela con capacidad de otras 80 personas y los comentarios pueden enviarse también a riseus@hotmail.com. ¿Sí? Bueno. Mencioné hace un momento el descuido, olvido y desprecio que según mi entendimiento se tiene por la educación. Se dice a los cuatro vientos. La pregunta que surge es, ¿por qué en la escuela no se estudia educación? En ninguna de las modalidades del bachillerato universitario, por ejemplo, hay espacios para reflexionar sobre educación. ¿Será, me pregunto, que la educación no amerita ser estudiada por los niños y los jóvenes? ¿Será que es asunto para mayores y además pocos, los estudiantes que en las universidades deciden abrazarla en alguna licenciatura o posgrado? De esos pocos, la inmensa mayoría son mujeres. Las estadísticas lo dicen. ¿Será entonces, me pregunto, que la educación es cosa de mujeres? A lo anterior hay que agregar que en México las mujeres todavía son ninguneadas y ubicadas en un segundo plano, y esto con frecuencia. Por último me pregunto, mujeres y educación descuidadas, olvidadas, despreciadas y sin importancia. A continuación, le doy la palabra a la doctora Else Rowitz, pero antes digo algo de ella. Es profesora e investigadora del DIE, del CIMESTAF, del Politécnico Nacional. Sus líneas de investigación, antropología e historia de la educación y la cultura. Y además tiene varias publicaciones muy importantes. Elsie, por favor, en el momento en que quiera. Bueno. Muchas gracias a la UNAM, al doctor Casanova, que me han invitado a este evento en este lugar que también es parte de mi alma mater, en parte. Y bueno, yo quisiera como enfocar en un aspecto de esta complejidad que hemos visto de la reforma que nos han presentado los que anteceden,
que es la pregunta de si se trata de la privatización de la educación. Esto obviamente se negó rotundamente al inicio. Incluso hay algunas frases en las leyes que aparentemente prohíben tal efecto, pero lo que voy a estar argumentando es que en efecto de eso se trata. Perdón, tengo que manejar aquí dos cosas a la vez. Primero, educativa. Y varias gentes que me anteceden dicen que no. Y yo he argumentado mucho con los maestros que me ha tocado en este diálogo el peligro de decir que solamente se trata de una reforma laboral. Creo que es una manera de aislarlos, de no incluir a la sociedad civil, a las familias, a los niños, a las personas afectadas por esta reforma. Creo que sí es una reforma educativa, como dice Peña Nieto, de gran calado. Es una reforma que se realiza en México 20, 30 años después de haberse realizado en muchos otros países. No es ninguna novedad moderna, reciente, etc. Y es un tipo de reforma que transforma de raíz a los sistemas de educación pública gratuita y de calidad para todos, que ha sido nuestro patrimonio y nuestra tradición en México. Destruye ese patrimonio nacional previo linchamiento de los maestros y de las escuelas públicas. Y lo que ha pasado en otros países es muy notorio. Genera sistemas segmentados y polarizados y además acordes con la lógica del mercado. Así. Bueno, tendré que ir con mi voz. Una cuestión que es una respuesta un poco más tajante de la pregunta que se planteó Pedro es si una reforma basada, centrada en la evaluación universal de alto impacto, de opción múltiple, mejora la calidad educativa. Hay estudios que afirman tajantemente que no. Y no estoy hablando de estudios etnográficos como los que yo hago, que más son aquí y allá, ¿no? Estoy hablando de la afirmación, por ejemplo, del doctor Pritchett, que es director, ni más ni menos, en Oxford, de un instituto que estudia políticas públicas y desarrollo en el mundo. No hay evidencia alguna de que esto contribuya a mejorar la calidad de educación y, en cambio, sí hay evidencia de mejorar la calidad con una estrategia totalmente contraria, que es proyectos localizados de evaluación multidireccional de todos los factores y actores intervenientes en este sistema educativo a nivel local, con medidas tomadas inmediatamente por esos actores para la formación, la remediación de los problemas, el conseguir los insumos necesarios, etc. Esta jerarquización y segmentación del sistema siempre se ha dado también de una manera que perjudica sobre los criterios de clase, color, lengua materna, género, edad y sobre todo ingresos, o sea, pega a los más pobres y tiene que ver con la lógica del despojo de los bienes y las tierras de las clases. Bueno, seguiré yo. ¿En qué consiste esta polarización escolar? Y aquí quiero dar algunos ejemplos. Se generan varios tipos de fragmentación y segmentación de los sistemas escolares en otros países. Y ya estamos viendo indicios de esto en México. Primero, escuelas públicas subvencionadas de privilegio, con apoyos públicos y privados, con impuestos prediales mayores por ubicarse en aquellas zonas donde se aprecia o se eleva el valor del impuesto predial, por ejemplo.
con cuotas altas que se fijan generalmente por sociedades de padres, dizque no por las escuelas, y que se destinan a todos esos lujos que supuestamente tienen que ver con la calidad de la educación. Por ejemplo, cuando los recortes y los programas excluyen artes, excluyen ciencias, excluyen deportes, excluyen tiempo libre para la creatividad de los niños, etcétera, esto lo asumen esos grupos de padres que pagan una cuota adicional para tener en escuelas públicas ese tipo de lujos. Luego hay escuelas públicas con cuotas variables, acordadas también con los padres de familia, y esto es lo que estamos viendo en México, que condicionan el ingreso y la permanencia de los estudiantes a sus escuelas al pago de ese tipo de cuotas. Hemos escuchado miles de spots en los medios de que esto no se vale, pero hablen con cualquiera que esté inscribiendo a sus hijos en escuelas públicas ahora, y es muy interesante cómo lo hacen, ¿no? Yo acabo de ver un recibo por una cuota de inscripción, un recibo que está a nombre del niño, o sea, se recibe, la escuela Benito Juárez recibe del niño fulano de tal 200 pesos, ninguna firma, ninguna contabilidad, ninguna transparencia en el uso. La otra cuestión es cómo se generan estas escuelas privadas de lucro con cuotas más bajas a veces que las escuelas públicas del primer rango, subvencionadas por fondos públicos, con diferentes modalidades mixtas entre lo público y lo privado. Lo más famoso es lo que se ha llamado las escuelas charter, que no sé si conozcan ese modelo porque se ha mencionado mucho, pero de hecho es lo que se está promoviendo en los Estados Unidos, sobre todo en muchos lugares, en que la modalidad es dar el espacio, a veces incluso de la escuela pública, a las empresas particulares, y hay empresas que se dedican a esto por lucro, hay otras escuelas charter que son simplemente asociaciones de maestros o de padres, pero el chiste es que cuentan con apoyo, cuentan con su parte del presupuesto público para operar y la ganancia es adicional a eso. Las escuelas públicas, también lo que queda es que estas escuelas pueden eliminar a ciertos estudiantes, ¿no? Pueden ellos decidir a quién admiten, por ejemplo, no teniendo facilidades para estudiantes que necesitan educación especial o apoyo especial. Entonces, obviamente, tiene que quedar otro conjunto de escuelas que son públicas, gratuitas, donde se depositan a todos esos niños que o no pueden pagar las otras cuotas o son rechazadas de este tipo de escuelas charter. El ejemplo más grave que yo vi fue el de Sudáfrica, que a pesar del fin del apartheid tiene un sistema sumamente segregado, en la que hay escuelas A, B y C. Las A pueden cobrar con acuerdo a los padres lo que quieran como cuota, las C tienen que ser gratuitas y obviamente no tienen apoyos suficientes para atender la gran cantidad de población generalmente negra que tiene que acudir a esas escuelas, y en medio se abre la brecha justamente para establecer lo que aquí conocemos como las escuelas patito, o sea, las escuelas donde algunas personas, algunas familias pueden pagar una cuota menor que la que cobran en las escuelas públicas. Generalmente son escuelas apoyadas por fundaciones, apoyadas por cuestiones de tipo religioso, etcétera, y que absorben una parte de la demanda y con criterios de selección sujetos a este tipo de evaluaciones, a este tipo de medición de calidad, etcétera, ¿no?
La gran mayoría está, obviamente, en las escuelas tipo C, que no reciben nada y que a veces implican un traslado de horas de los niños para llegar a ellas. Es una privatización rara de la que estamos hablando, una privatización de manera especial. Obviamente nadie va a ir a comprar la SEP como compran Pemex o compran Telmex. No se trata de comprarle escuelas al gobierno, se trata más bien de venderle cosas al gobierno por lo pronto, de extraer presupuesto público para que se reinvierta, reoriente hacia las empresas privadas. Así se transfieren estos fondos públicos y se transfieren gran parte de los costos a los padres de familia por la vía de este tipo de cuotas que estamos viendo. Se trata de otra modalidad de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. ¿Por qué privatizar un sector que no es rentable? O sea, yo siempre me planteo esa pregunta también. O sea, realmente hacer una escuela, un sistema escolar, un servicio escolar de calidad y con equidad no puede ser un negocio rentable, simplemente porque toma demasiado tiempo, demasiado esfuerzo voluntario, demasiados recursos hacerlo bien. Entonces, el sector educativo no produce ese tipo de rentas y ganancias, ni siquiera, creo, capacita la mano de obra que necesitan las empresas que ya están poniendo sus propios sistemas de capacitación para lo que necesitan. Ni siquiera se trata de imponer una ideología nacional capitalista. Ya para eso tienen las facilidades privadas que van de todo tipo, ¿no? Flexibilizando, intensificando el trabajo, reducción de prestaciones, alargamiento de las jornadas de trabajo, transferencia del trabajo al consumidor, reducción de la calidad del producto, mecanismos bien conocidos en otros sectores de producción. Esto aquí en México ahora se está haciendo con respaldo legal, como saben. Hay dos frasecitas en las leyes que abrieron la puerta a este tipo de privatización. Una se disfrazó con esta palabra muy atractiva de autonomía de gestión, ¿no? En otros países se llama las escuelas autogestionadas. Y lo que significa es transformar a los directores en gestores que tienen que continuamente bajar recursos de quién sabe dónde. Esa frase ya se volvió jerga cotidiana, ¿no? Bajar recursos para cubrir las necesidades mínimas de operación diaria de las escuelas, también con las contribuciones voluntarias, que es el segundo pedacito de la ley que permitió esto, supuestamente sin que sean contraprestación al servicio educativo, pero lo que esto significa es simplemente no puedes pagar la cuota de la escuela A, te damos cupo en la escuela B, más lejos de tu casa, etcétera. Todo esto se conoce muy bien en la media superior, pero es lo que justamente está pasando en la básica. Las contribuciones se incluyeron, bueno, con todas estas reservas que no se puede atentar contra la gratuidad, etcétera. Pero si hablamos con los directores, es impresionante lo que tienen que hacer para cubrir simplemente el compro de cloro para limpiar los baños, ¿no? Y finalmente muchos de ellos acaban poniendo de su bolsillo, o los consejes también tienen que poner de su bolsillo para poder hacer su trabajo, ni se diga los maestros que constantemente están subvencionando la escuela pública con una gran cantidad de trabajo impago primero y en especie con materiales para los estudiantes. Todo esto, bueno, se defiende de alguna manera, dicen es que el presupuesto no alcanza para todo.
Ya no va a haber presupuesto para dar educación pública gratuita a todo el mundo en México. Son demasiados, ¿no? Pero qué casualidad que sí alcanza el presupuesto para otras cosas, ¿no? Además, el bajar recursos toma todo un tiempo de los directores porque implica servicios con factura. Por ejemplo, si se te descompone el baño, no puedes hablarle al padre que es plomero a que te venga a arreglarlo, ¿no? Porque no tiene factura y tienes que contratar a un contratista que te va a cobrar 10 veces para hacer el mismo trabajo o te propone reponer totalmente el baño, etcétera, ¿no? Y todo esto se tiene que hacer en plazos de un mes, porque si no se hace en plazos de un mes, no se puede rendir cuentas para obtener la siguiente remesa del recurso que se baja, ¿no? O sea, es realmente distraer a los directores de lo que es su función básica, a mi manera de ver, y no de los supervisores, como se dijo, que es la orientación pedagógica, el crear las condiciones para que los maestros realmente puedan enseñar a sus niños. Si están atiborrados de otras tareas, como alguien dijo, están hartos de reformas y de cambios, quieren trabajar con sus niños. El universo discursivo también ha cambiado, ¿no? Esta escuela, bueno, ya no se pudo. Ahora se ven en las escuelas, por ejemplo, grandes letreros de visión y misión de la escuela. ¿De dónde vino ese discurso, no? Cuando los directores realmente están, bueno, también entre la espada y la pared en esto, y los mejores hacen todo lo que pueden para de alguna manera atajar todo esto que viene de afuera y dejar que los maestros se centren en enseñar, ¿no? Una cosa que está pasando, por lo menos en las escuelas donde yo visito, es que llegan vendedores a cada rato y entran sus anchas por las escuelas a vender todo tipo de materiales, seguros a los maestros, materiales, bueno, de todo, ¿no? Y si no está el director pendiente, se toman todo el tiempo ya reducido de enseñanza de los maestros, ¿no? Entonces sí hay escuelas, está una foto de una donde se prohíbe a los vendedores ambulantes y empresarios, etcétera, entrar. Se traslada mucho del costo de la educación gratuita a las familias. En la construcción de aulas, techado de patios, miles de otras cosas que necesita la escuela, gastos de operación, mantenimiento, compra de equipos, de tecnología. Una cosa muy interesante con la tecnología es, bueno, se donaron tantos equipos nuevos de computadoras a las escuelas. Llega la computadora a la escuela y ¿qué pasa? Primero necesitan tener un aula segura porque se roban las computadoras, entonces tienen que traer, poner chapas, poner seguridad en las ventanas, etcétera, etcétera. Luego tienen que tener luz y a veces no tienen luz. Tienen que pagar la conectividad, el internet, en muchos lugares ni los tienen. Tienen que poner cortinas porque si no, no se ve sobre eso, sobre todo en enciclomedia, que ya es un basurero de obsolescencia de equipos en las aulas, que habría que ver, ¿no? Después de un superfraude en ese sentido. Por eso yo soy bastante anti-TICs y mis colegas que trabajan en eso me reclaman siempre, pero creo que por ahí no va, por lo menos no en términos de compras masivas. Mucho de eso se queda sin usarse, ¿no? Obviamente los padres tienen que comprar los materiales didácticos, tienen que contratar a maestros especiales, sobre todo eso está pasando en inglés. Esta cuestión de inglés para todos, ¿y a costa de quién? No, eso es en las jornadas ampliadas y con maestros pagados por los padres, porque no hay maestros de inglés y los maestros no saben inglés. Y de todas maneras no van a aprender inglés en la primaria, ¿no? Si está muy claro, si apenas en la secundaria. Además de 3 uniformes, ahora pagar los alimentos en las escuelas, ¿no? Hay escuelas donde durante el recreo llegan las madres de familia con su lunch y la tienen que meter por el cerco de la escuela, por los agujeros para que sus niños no tengan que pagar. Y si tienen 3 o 4 niños que tienen que pagar 20, 30 pesos al día para comer en la escuela,
se pierde todo el sentido de una jornada ampliada, ¿no? Y obviamente también tienen que trabajar en cuestiones de la escuela, limpieza, reparación de bancas, pintada de escuelas, acompañamiento de maestros para los concursos, bueno, gran cantidad de cosas. Cuando yo alego esto, muchas me dicen, pero sí los padres siempre han sostenido las escuelas. Y sí es cierto, y sobre todo en el medio rural. Ellos son los que han construido con su esfuerzo desde los años 20, 30 las escuelas, y por eso también las pelean, y hay escuelas que actualmente las defienden y no las tiran, porque justamente fue mi abuelo el que puso las vigas para esa escuela, etcétera, etcétera. Vamos a usarlo para el preescolar, para la biblioteca, para otra cosa, pero no se destruyen escuelas. Siempre la educación gratuita ha sido subvencionada por las familias, ¿no? Incluso el apoyo a las tareas en casa, por ejemplo, que hacen las mamás, que ahora tengo una tesis que se hizo sobre eso y realmente es impresionante el tiempo que requiere para apoyar el que un niño de primer año aprenda a leer y escribir, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que en esas comunidades, sobre todo, la decisión de qué hacer estaba en manos locales. El tequio era producto de un acuerdo de asamblea local. La diferencia ahora es que las decisiones de qué tienen que pagar vienen de arriba, por la ausencia de dinero para hacer las cuestiones mínimas y por otro lado, por esta ficticia colocación de cierto tipo de criterios como escuela de calidad. Es decir, todos están en competencia porque, si no tenemos el último modelo de los tablets, vamos a quedar atrás, si no tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una diferencia grande entre lo que se llama tequio y lo que es esta imposición y traslado del costo de educación gratuita a las escuelas. Evaluación de los maestros. Bueno, yo en otros lugares he hablado mucho de eso, solo quiero decir que no se puede identificar a los buenos maestros con ningún instrumento estandarizado y no solamente con los exámenes de opción múltiple, sino con esa aberración que usaron acá, que los maestros acabaron llamando Stalin, ¿no? No sé si lo conocieron en algún momento, pero es una cuestión de 10 instantáneas el trabajo en aula de un maestro que supuestamente detecta así los mejores maestros, y que se hizo en los años 70. Algo hemos aprendido los que investigamos sobre práctica docente en el aula desde entonces, ¿no? Hay una gran variación entre buenos maestros, ¿no? Se atenta contra la permanencia de los maestros en servicio, sin que se pueda cubrir además las necesidades que se tienen en el sistema, ¿no? Una de las cosas que está saliendo mucho ahora es, bueno, no pasaron y entonces ahora tenemos que darle la plaza al cual, a quién, ¿no? A los que tienen menos puntaje o al hijo del compadre. Incluso se había dicho pues que la intención era sustituir a todo el magisterio en 10 años. Esa es la transformación profunda que se quiere con esta reforma, ¿no? Y eso es lo que más va a afectar la calidad de nuestra educación, para peor, ¿no? ¿Por qué? Mi hipótesis es que se trata de un cambio de la clase social de proveniencia de los maestros, que en México siempre ha sido de clases populares, indígenas, rurales, que se han fletado a todas las comunidades para dar educación y que ahora los que sí saben pasar ese examen de opción múltiple van a ser los que no consiguen trabajo, pero salen de generales de las escuelas de universidades, ni siquiera de estas, sino de las privadas, ¿no? Y yo creo que es abrir ese mercado lo que más se quiere. Creo que casi terminé, tengo 2 minutos. Quería hablar de lo que es un buen empeño docente, pero ya se promovió. Nomás un detalle, ¿ya se proyectó? ¿Sí? Otra. Ok, no había visto. ¿La siguiente? Ajá. Este es el mejor maestro que vi. La supervisora me dijo, bueno, no sigue el programa, pero vaya a verlo. Y lo que…
Y lo que quiero que vean es cómo planea su clase, ¿no? No se mofa de los formatos esos que nadie lee y nada, para nada sirven, nomás toman tiempo. Sobre el libro de texto, estudia la lección y pone toda la información que necesita para explicar bien a los niños ese contenido y ese concepto, no para hacer algo de competencias, etcétera. Bueno, tengo 2 minutos más. Se están evaluando y obviamente jerarquizando las escuelas. Las escuelas bajas van a ser para los niños, alumnos no atendidos por otras. Va a haber un cierre masivo de las escuelas, ya lo veo. ¿Dónde está el negocio? ¿No? Bueno, ya lo he avanzado un poco en la venta de equipos, servicios y docentes para cubrir esas vacantes. En la formación rápida de docentes, por la vía de cursos, diplomados y posgrados de paga, que ya proliferan por todos lados. En la ocupación de espacios y tiempos escolares por las ONGs y fundaciones, que traen 1000 propuestas y recetas mágicas fuera de los programas establecidos, para enseñarles a cantar y enseñarles a los valores cristianos y no sé qué tanta cosa, ¿no? El negocio de la evaluación en exámenes es inmenso de Ceneval. Y obviamente el negocio que andan tras de los libros de texto también. Las consecuencias, una segmentación y privatización diferencial del sistema, reducción de la calidad educativa general y del currículum real, es decir, el currículum que realmente se enseña, enseñanza orientada a los exámenes estandarizados, ya lo han dicho, cierre de las escuelas rurales, indígenas, periféricas y multigrado. En Estados Unidos se cierran las de los barrios centrales, de los guetos, de las ciudades, ni siquiera hay guetos, barrios que antes eran obreros y han perdido su trabajo. Aquí el cierre va a ser en esas pequeñas escuelas que ofrecen educación básica donde viven los niños. Y el otro negocio va a ser trasladar a esos niños a escuelas más céntricas, como escuelas privadas que van a reemplazar el cierre. Y eso que yo trabajé en CONAFE, pero justamente trabajé en CONAFE porque era en aquel tiempo la opción contra albergues. Y ahora creo que la opción va a ser albergues, pero privadas. ¿Qué hacer? Conservar la lucha por la equidad y la inclusión frente al discurso de la calidad. Yo no creo en ese discurso de la calidad y no creo que el discurso de calidad incluya equidad. Esa es la que tenemos que hacer, igualdad de condiciones, mejores condiciones para los niños. Pelear el uso de los tiempos y los recursos para una calidad educativa real. Vigilar el uso del presupuesto. Ver que realmente se use para lo que se necesita. Luchar también por, eso se repitió, la última, cuestionar los criterios mediáticos, políticos de calidad, de TICS, inglés, equipo, construcciones visibles. Defender el tiempo contra el proceso de privatizarlo y buscar, difundir y apoyar procesos en espacios de desarrollo autónomo real, que los hay muchos, que los están organizando muchos maestros de escuelas y de grupos. Y creo que ese es otro lugar donde podemos apoyar los que estamos conscientes de las posibles consecuencias de esta llamada reforma. Gracias. Elsie, muchas gracias. Qué bonito trabajo haces, envidiable, ¿eh? Ir a las escuelas y estar con los maestros y con los niños directamente. Qué bonito. Bueno, pues ahora sí tenemos tiempo para expresarnos todos, los que queramos. ¿Y quién me ayuda? Pues no voy a ver. A ver.
¿sí? Decía que estoy muy emocionada de estar en este encuentro. Veo con, bueno, por lo menos con satisfacción que hay gente de distintos lugares, ¿no? Desde estudiantes de pedagogía, de sociología de la educación de la UAM, es decir, como que no solo venimos maestros o pedagogos. Son muchas las cosas que tengo que decir, pero en obviedad del tiempo quisiera compartirles algo, mi historia, ¿sí? Mi breve historia. Yo fui maestra de primaria durante 9 años, en la primaria pública en un turno vespertino. Paralelamente, al egresar yo de la Escuela Nacional de Maestros, me fui a estudiar al mismo tiempo que trabajaba, me vine a estudiar aquí a la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Pedagogía por pensar y suponer que eso me ayudaría a ser una mejor maestra. Muchos de los tiempos que yo comprometía para mi trabajo como maestra tenían que ser realizados en casa, en la madrugada. Voy a decir algo incorrecto políticamente, pero hasta los obreros les pagan horas extras, ¿sí? Ese trabajo que hacemos los maestros clásico, de llevar la libretita para calificar, de diseñar un examen, un ejercicio, yo no sé si ustedes les llegó a tocar que los maestros nos daban un aguinaldo el día del niño, el día de diciembre, etcétera, etcétera. Regularmente esos recursos salían de nuestro bolsillo, ¿sí? Hay muchas cosas que los maestros tenemos que decir, hay muchas cosas que no han sido escuchadas para legitimar esta mal llamada reforma educativa. Se dijo que se nos había consultado. ¿A qué hora? Si los maestros están saturados, hoy ya no soy maestra de primaria, hoy soy maestra de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Dicen que somos formadores, yo diría que no, que contribuimos con el proceso de formación de los otros. En la Escuela Nacional de Maestros, que no es la única, que es una escuela que está en el Distrito Federal, los maestros, por lo menos hablo desde mi experiencia como maestra, tenemos que andar divagando, no divagando, deambulando para ver si encontramos un baño limpio, aunque sea público, porque no hay agua. Ya no hablemos de papel higiénico, de gel, ¿sí me explico? No tenemos un espacio como lo tienen los investigadores de gabinete, en donde sentarnos a leer trabajos, a calificar. Ya no hablemos de tener una computadora con un software adecuado, con conectividad, tampoco la hay. Sin embargo, sí se nos exige que nos comportemos como personal de escuelas de educación superior. Somos de educación superior para lo que les conviene y para lo que no, pues no. Por ejemplo, la infraestructura. Y no solo hablo de la infraestructura material, hablo de la infraestructura académica, de las condiciones laborales en las que podemos producir algo. Regularmente es más por voluntad propia, por empeño, por compromiso, por lo que sea, que por otras razones. Yo les preguntaría a ustedes, destacados colegas, ¿en qué momento los maestros pueden revisar con tal acuciosidad todas las implicaciones de carácter político, ideológico, teórico, epistémico, metodológico y demás, si los han saturado de cantidad de actividades, más de las de antes, administrativas, que si ya llegó la Cruz Roja y la campaña de no sé qué, que tiene que poner el periódico mural, que etcétera, etcétera? ¿A qué hora? Con esto cierro. En 1997, si no recuerdo mal, tuve el privilegio de ser invitada a participar en una investigación. Esto en el contexto de implementación de la famosa carrera magisterial. Trabajamos con una metodología de entrevista a profundidad. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a maestros de varias entidades del país y uno de ellos nos decía, mira, mis actividades en la mañana, soy maestro multigrado, es decir, atiendo varios grados. Riego las plantitas, atiendo alumnos con problemas de aprendizaje. O sea, un solo maestro.
pero además tenía que trasladarse de una entidad federativa a otra. Si ustedes quieren cruzar a otra entidad federativa, ¿no? En la tarde hago trabajo de asesoría, apoyo a padres de familia, les enseño cómo cultivar no sé qué, etcétera. Dice, y en mis tiempos libres, nótese la ironía, hago trabajitos de albañilería para complementar mi gasto. Ojalá, yo como veo las cosas, coincido mucho con la entrañable Elsie Rowell, a la que hemos seguido mucho en sus lecturas. La reforma educativa no solo afecta o pone en riesgo la permanencia de los maestros en su trabajo. Sí es cierto que lesiona derechos laborales adquiridos, eso es un hecho, pero en realidad aquí lo que está en juego, y ojalá ustedes sean portadores de eso, de la voz de una maestra y de muchos maestros que hoy están ahorita en sus aulas trabajando y viendo cómo le hacen para cumplir con la cantidad de decretos que se les han impuesto. Este es un problema de defensa de lo público. Y cuando hablo de lo público me refiero a la educación como un derecho social e individual. Gracias por darme la voz. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Quisiera hacerle una pregunta a la doctora Elsie Rowell acerca del lenguaje que se emplea y que lo ha caracterizado como un lenguaje privatizador y que al mismo tiempo se ha convertido en una razón de Estado para el sexenio que atravesamos. Este lenguaje es posible hacerlo compatible con nociones como la equidad, la cobertura, la reivindicación social, que además es una demanda de siglos en nuestro país. ¿O no es posible hacerlo compatible y tenemos que sustituirlo? En caso de que pudiera ser sustituido, ahí habría una confrontación abierta con el discurso oficial. Pero, ¿es posible sustituirlo? ¿Hay alguna orientación lingüística que nos pudiera dar un norte a los profesores y orientar a nuestra militancia y nuestra participación activa para una mejor educación, entre comillas? Esta sería la pregunta para la doctora Elsie. Y para el doctor Pedro, rápidamente, me gustaría saber si hay una vía para poder entender un poco más claramente en relación con nuestro contexto esta nomenclatura que incluye términos como calidad, eficiencia, excelencia, rendimiento. O el marco de entendimiento es el marco que todos estamos nosotros, bueno, que muchos profesores estamos reconociendo dentro de una racionalidad productivista, que también se llama economicista. En tal caso, tendríamos que reconocer que la educación está en manos de empresas y asociaciones como las de Mexicanos Primero. Si vamos a entender estos conceptos de eficiencia, etcétera, etcétera, dentro de la racionalidad empresarial, bueno, hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Para no estar especulando acerca de que van a servir para una educación pertinente, históricamente pertinente para las condiciones en que nos encontramos como país. Si no es así, entonces hay que decir claramente en dónde está la alternativa que uno tendría que defender para no caer en una especie de personalidad psicótica, ¿verdad? En donde me traslado de un lenguaje a otro, pero no tengo una referencia más firme en la realidad educativa. Buenas tardes. Sin duda, la asistencia el día de hoy y la pluralidad en este auditorio demuestra el enorme interés que existe en distintos sectores sociales sobre esta temática. En mi caso, soy asesor técnico pedagógico en el Estado de México en secundarias generales y yo quisiera aportar algunos elementos muy pequeños de la realidad que estamos viviendo ahí, que me parece notable en el sentido que contamos aquí con investigadores que se han venido aproximando a ella, ¿no?
A mí me resulta muy paradójico vivir el retorno a muchas de las argumentaciones que se nos dieron a nosotros cuando se impulsó la reforma en años pasados. Se planteó que los docentes, buena parte de los docentes de secundaria padecíamos multichambas, que teníamos fragmentada nuestra carga laboral, asistíamos a un fragmento de esa en una escuela, teníamos que desplazarnos a otra. Se nos planteó que había una sobrecarga de atención de alumnos, es decir, alrededor de unos 300 a 400 alumnos por semana atiende un docente de secundaria. Cómo se pide, yo en un comentario intermedio, cómo se nos pide atención personalizada, un diagnóstico, subir evidencias, como ahora se plantea, donde podamos comentarle al alumno alguna observación de realimentación en su trabajo con esta carga que tenemos. La siguiente, me ha tocado vivir además esta paradoja del desmantelamiento de la educación pública. En el Estado de México es uno de los estados que ha invertido de una manera muy importante en la infraestructura educativa. Tenemos lo que se conocían como aulas de medios y ahora recientemente se dotaron de aulas telemáticas. Ninguno de los dos espacios están actualmente ocupados por compañeros que puedan siquiera abrirlos. Ya no hablemos de compañeros capacitados en el uso de nuevas tecnologías, sino compañeros que puedan al menos poner en servicio esos espacios. ¿Por qué? Porque en el caso al menos de secundarias, de donde yo estoy, que es el sector más grande del Estado de México, el sector federalizado más grande, comparable con el tamaño educativo de Aguascalientes, allí sufrimos recientemente, en estos últimos año y medio, una emigración de compañeros, una jubilación de compañeros de cerca del 30% de ellos, que no se repusieron. Es decir, hay escuelas actualmente que incluso con la convocatoria a docentes de nuevo ingreso no terminan de subsanar la reposición de esos compañeros. ¿Por qué? Porque todo se volvió a centralizar. Precisamente los argumentos de descentralización educativa, de que los estados que conocíamos nuestra realidad administráramos nuestro presupuesto, ahora se tiran de lado y padecemos las mismas situaciones. Equipos de la SEP que llegan a los estados centralizan absolutamente toda la administración y ahora no podemos decidir ni siquiera sobre las horas de jubilación que tiene una escuela para que en la misma escuela compañeros que tienen experiencia docente puedan ocupar esas horas vacantes. Ahora estamos viviendo esta situación que se nos señala aquí. Acabamos de conocer las listas de prelación de compañeros que fueron promovidos a subdirectores, a directores, a supervisores y nos estamos encontrando casos de compañeros que tenían 2 años de servicio, 3 años de servicio, que provienen de escuelas privadas y que ahora van a ser nuestros nuevos directores. Cuando ellos no conocieron, no pasaron por el cargo de subdirección o incluso nuevos supervisores, porque así venía la convocatoria, que con un solo instrumento de evaluación, sin tomar en cuenta otro tipo de referentes de experiencia que es fundamental en el caso de las escuelas públicas mexicanas, fueron promovidos. Y también constatamos cómo la lista de prelación sigue siendo amañada. Es decir, en el Estado de México, digo la cuna del Bester Gordillo, el poder del sindicato sigue siendo omnipresente. Y entonces a compañeros en la reforma, en el inter de la reforma, se les habilitó comisionados en subdirecciones, en direcciones, en inspecciones, con la promesa de que tú no te preocupes, pasa el examen y te quedas. Y estamos viendo eso, el palomeo de esos compañeros, que conociendo su trayectoria, que no es académica, que es sindical, que es de ese tipo de opciones sindicales, pues ahora quedan al frente de esos puestos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer un emplazamiento en el caso de esta institución, de esta casa de estudios, en el caso de quienes están al frente disertando y compartiéndonos esta situación, es un emplazamiento y pregunta. Frente a esta enorme situación de desmantelamiento de la educación, frente a esta coyuntura de desmantelamiento del propio país, de esta situación tan grave que vivimos, hay una angustia. De veras, habría que ver las caras de los compañeros que han sido convocados para esta evaluación de permanencia y no lo acabamos, ¿no? Con el sentido coloquial de esa frase. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para rescatar esta educación que costó tantos años, tantos sacrificios,
tantos maestros desorejados en algunos sentidos. Quien conoce la construcción de la educación pública masiva en este país sabe de qué estamos hablando. ¿Cómo le hacemos? Y entonces también es el emplazamiento. Nosotros les invitaríamos, estamos dispuestos a conseguir espacios en distintas escuelas, en distintos lugares, para que este debate se dé desde allá, desde nuestras escuelas, desde nuestros salones, desde el lugar donde estamos viviendo asfixiantemente, de una manera tan angustiante, esta situación el día de hoy. Muchas gracias. En el sentido de el proceso de formación docente continua bajo el marco de la reforma educativa. Quisiera indagar con los expertos hacia dónde vislumbran que va la formación docente continua. Pasamos de un modelo muy estandarizado que enmarcaba el PRONAP a un modelo ahorita que se pretende, al menos en básica, porque es mi experiencia, la formación docente en contexto, se está diciendo desde los marcos normativos, en el sentido de los consejos técnicos escolares, en el sentido de que los colectivos escolares sean los gestores, se dice ahí, de su propio proceso de formación. Pero bueno, por un lado, la misma normatividad ata a estos colectivos escolares y los ciñe a un modelo. Por ejemplo, los cuadernillos que edita la SEP en muchas ocasiones, pues, son casi seguidos o los directivos y supervisores pretenden de que se sigan casi al pie de la letra, cuando creo que la intención no es así. Me gustaría indagar aquí, porque es mi interés, hacia dónde va ese proceso de formación docente continua. ¿Cuáles serían esos grandes retos que tiene que asumir para ver esa perspectiva más amplia del proceso de formación? Y bueno, me preocupa también que de alguna manera la formación dependa en concreto de una evaluación estandarizada. O sea, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿A regresar otra vez a los modelos antiguos? Bueno, ¿qué está pasando ahí? Esa es mi duda y mi inquietud y mis preguntas. Gracias por su atención. Bien, a ver, la pregunta del profesor sobre los conceptos de eficiencia, equidad, que decía, pues, ¿de dónde parten? Bueno, primero, diría tres cosas. La primera, los conceptos en todo momento son disputables, ¿no? Cuestionables, desde cualquier posición que usted se quiera ubicar. Segundo, los conceptos nos sirven para trabajar a los académicos, a los investigadores, pues para tratar de acercarnos a ciertas nociones con cautela, ¿no? En este caso la eficiencia o la calidad, o esa noción de calidad que se compone de esos 5 puntos, o esos 5 o 6 o 7, ya no sé cuántos son, para acercarnos a una noción de calidad cuestionable totalmente, ¿no? Pero bueno, pues así trabajamos los académicos, por eso siempre nos estamos peleando con conceptos, o siempre nos peleamos con las metodologías, o que no estás midiendo bien, que esto no tiene validez, eso está, digo que todo, y ese es el trabajo de los académicos. Tercer punto, la calidad entendida como esa conjunción de esos elementos en donde está la eficacia y la eficiencia. Dice los que han trabajado este tema, bueno, pues se da cuando esos diferentes elementos del concepto de calidad pues se conjuntan. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una escuela que usa sus recursos, ¿no?, que es eficaz usando sus recursos y logra mejores resultados, ¿no?, en términos de aprovechamiento escolar, bueno, pues es eficaz, ¿no? Es una cosa, es un primer punto. ¿Qué pasa si esa escuela utiliza eficientemente los recursos, pero no integra todo el grupo poblacional que debería integrar? Es inequitativa, no es de calidad, aunque sea eficiente, ¿no? Esos tipos de juegos es lo que nos permite un concepto de calidad como este. No es el único, es disputable, pero nos permite esas discusiones. Otro punto que discutíamos hace mucho, alguien que seguramente han leído, el doctor Muñoz Izquierdo y yo le planteaba que había elementos de este concepto de calidad que a mi juicio eran claves o eran palancas de, por ejemplo, el concepto de pertinencia, que quiere decir que las escuelas y el sistema educativo lo permita,
le ofrezcan a los estudiantes las posibilidades de tener educación de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. Si esa pertinencia no se cumple, es probable que la escuela sea inequitativa, que no sea relevante, que no dé respuestas al marco más amplio social y que quizás sea ineficiente. Por lo tanto, le decía, la pertinencia es, a mi juicio, desde este concepto y después cuando lo platicamos, un concepto palanca del concepto de calidad y vale más, según yo le decía. Él no le gustaba, que le dijera que valía más, ¿no? Me decía, no, como que hay que pensarle más, que es una educación pertinente, puede desencadenar, ¿no? Según teóricamente, lógicamente habrá que probarlo empíricamente, mejores procesos de eficacia y eficiencia dentro de las escuelas, ¿no? Eso es lo que le respondería. Sobre el profesor de Aguascalientes, sobre pues qué hacer, yo creo que un punto que usted mencionó me parece interesante en el sentido de la descentralización, la centralización o la recentralización, que varios colegas lo han visto en esta reforma. Y creo que ese sí es un punto que hay que debatir con más, ojalá Alberto estuvo en la mañana, pero con más, yo creo que con más intensidad. Es una reforma centralizadora en algún momento y en algún momento descentralizar las decisiones hacia los estados. Pareciera que no, pareciera que todo es centralizar. La pregunta es qué hay del otro lado, qué hay en su estado, ¿no? Y si quieren ustedes recuperar la educación, como usted decía, rescatar la educación de lo que se ha construido, creo que sí es una función de crear esas capacidades institucionales que seguramente Aguascalientes la tiene, es de los estados que creo que… perdón, entonces no, borro eso. Pero, por ejemplo, hay estados que sí, Aguascalientes tiene capacidades institucionales para hacerse responsables de sus sistemas educativos y de repente pues tomaron la decisión de que como ya había problemas en varios estados, pues todos tenían el mismo modelo y había que recentralizar. Y esto creo que pues desde un punto de vista, ¿no?, de sistema de gobernabilidad, de un sistema educativo tan diverso, tan grande, sí creo que trae y traerá, aquí conectándolo un poco con la pregunta de usted, problemas de gobernabilidad. No tengo la capacidad de ver el futuro y qué va a pasar, pero creo que estos son problemas de gobernabilidad que nos estaremos planteando, de otra vez volver a recentralizar decisiones, como si los estados pues no fueran suficientemente capaces de hacerlo. Y si no lo son, pues entonces el Estado tendría que tener una función, ¿no?, de crear esas condiciones y esas capacidades institucionales para hacerse cargo de sus sistemas educativos. Eso es lo que mencionaría, ¿no? Creo que funciona, ¿sí? ¿Sí? Bueno, como voy a englobar en dos ámbitos el asunto, uno lo del lenguaje que me preguntaron y otro que englobo en términos de escalas diferentes. En cuanto al lenguaje, bueno, primero creo que hemos aprendido un poco a leer el discurso oficial al revés, ¿no? O sea, insisten que no iban a privatizar agua, ¿no? Insisten que no van a hacer tal cosa, no sé. Pero la otra cosa es que el discurso sí cambia, ¿no? Incluso hace 2 años yo cuando sospechaba de esto de privatización, mis propios colegas decían que no va por ahí, ¿de dónde sacas esa idea si no está explícito en ningún lado, ¿no? Y creo hemos visto en esta mesa una gran cantidad de exposiciones que dan nuevos lenguajes. Y la otra es que la investigación educativa, si para algo sirve, no creo que sirva para mucho, ¿no? Si para algo sirve, sí es cambiar lenguajes públicos, ¿no? O sea, cuando empezamos nosotros a hablar de trabajo docente, ¿qué? ¿Trabajo? No, ese es enseñanza, ese es profesional, ¿trabajo? ¿No? Y ahora los trabajadores de la docencia saben que es muchísimo trabajo, ¿no? Fuera y dentro de la jornada laboral. La escuela cotidiana, pues hasta la esposa de Cedillo habló de la cotidianidad escolar, ¿no? O sea, agarró el lenguaje también de una cosa que antes estaba absolutamente oculto, porque nadie hablaba de lo que pasa dentro del aula y de las escuelas, ¿no?
Entonces yo creo que sí es posible como trabajar sobre cambios de cómo estamos hablando de esto, ¿no? Y sobre todo escuchando cómo están hablando de ello padres, niños y maestros, que son los directamente afectados, ¿no? Que suelen hablar mucho y muy largo para los cánones de 20 minutos de los académicos, pero si tenemos paciencia y escuchamos realmente, estamos empezando como a notar cosas que se reiteran, como muchas de las que ustedes han planteado aquí como experiencia personal, pero que es mucho más generalizado, ¿no? Esta cuestión de ¿con qué vamos a cubrir si ya reprobaron a los maestros con experiencia? Pues el primero que se nos ponga enfrente, ¿no? O sea, el que pasó este examen de Ceneval, ¿no? La otra cosa que quisiera decir es, por un lado, es un cambio que de alguna manera el mismo sujeto del cambio está oculto, ¿no? No son mexicanos primero, son portavoces ellos de algo que, como les decía, ya se probó hace 20, 30 años en muchos países, ¿no? Que ya tiene una lógica, que ya está en la mira de un sistema económico, que no haya dónde sacar ganancia, porque se están cayendo todos los otros ámbitos, y que ve en salud y en educación las bases de lo que no puede y no debe ser redituable, porque es derecho de todo mundo, un mercado. Y tienen congresos sobre esto. Y los congresos muchas veces apuestan a la sustitución de docentes por tecnologías, o sea, directamente. Yo creo que eso no es posible si uno quiere una enseñanza, un aprendizaje de calidad. Pero por otro lado, es mucho más complejo que simplemente denunciar las fuerzas del mercado, ¿no? Y todo lo que han planteado tiene que ver con la multiplicidad de actores que están presentes en esto, la multiplicidad de escalas, el hecho de que hay programas de antes de la reforma que siguen, el hecho de que hay sujetos de muy buena capacidad, intención, etcétera, también trabajando en el sector público y en la SEP, y están tratando de hacer cosas bien. El hecho de que en cada lugar, en cada escuela, en cada zona, en cada estado, hay lógicas muy diferentes, ¿no? Y en todo eso, o sea, no hay autoridad capaz de controlar todo eso tampoco. Entonces sí se abren los espacios para hacer cosas. Y no quiero dejar aquí una idea así pesimista de que bueno, ya nos vinieron a arrasar con esto y no hay nada que hacer. Yo creo que sí se pueden tomar tiempos y espacios y pelearlos para hacer buena educación a pesar de todo esto. Me preguntan qué va a pasar con la formación de los docentes. Ese es un espacio donde los docentes tienen mucho que decir, de todas maneras. O sea, hay grupos de docentes donde pueden decir, esto que estamos leyendo no nos sirve, queremos que nos resuelva porque lo hemos visto, ¿no? O hay formadores de docentes que también ajustan el mandato de la SEP o los cuadernillos, o qué sé yo, en el sentido de hacerlo más pertinente, más relevante, más acorde con lo que realmente es esa dinámica, de lo que nos planteaban en la mañana también, ¿no? Es decir, Ángel, ¿no? El hecho educativo es vivo, pues, la cultura no es una mercancía y no puede serlo. Entonces ahí se da ese espacio para poder hacer acciones por todos lados, ¿no? ¿Qué pasa con los CAM? No sé, ¿no? Una cosa que no lo presenté aquí, pero sí lo voy a presentar mañana, pero pongan en su Google, en YouTube, no, en imágenes, escuelas abandonadas, en inglés, abandoned schools. ¿No? Hay todo un género fotográfico ahora de lugares abandonados. Un montón de fotógrafos que están haciendo así como fotos de lugares abandonados. El de escuelas es impactante, realmente es impactante lo que se ve, porque hay escuelas súper bien dotadas en todas partes del mundo desarrollado sobre todo, donde se abandonaron pero de un día para otro.
¿no? Están los implementos de laboratorio y los papeles y en el suelo y todavía cosas en fechas en el pizarrón y están inundadas, descuidadas. O sea, es impactante y esto, por ejemplo, ha pasado mucho en el sector que llaman el cinturón oxidado en los Estados Unidos, que era el cinturón industrial que iba desde Pensilvania hasta Chicago, algo así, donde era la industria automotriz, siderúrgica, etcétera, y donde ya no hay ni siquiera gente en las escuelas, ¿no? En las comunidades, o que se han convertido en charter. Bueno, una cosa que yo diría es que si eso pasa con las instalaciones del CAM o de las aulas multiuso, hay que tomarlas y hacer algo bueno en eso. Va a ser trabajo voluntario, sin paga, pero yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que estar haciendo realmente, ocupando los espacios y los tiempos, como se hace aquí en esta gran institución también, para hablar de estas cosas, para hacer un proceso educativo que muestre que puede ser mejor que el que se diseñe centralmente desde quién sabe dónde. Gracias. No vaya a pensarse que no queremos responderle al compañero la pregunta en el sentido de qué hacer. Y es que, cuando menos en mi caso, pero creo que es general, la misma pregunta nos hacemos, no tenemos la respuesta. Y creo que entre todos necesitaremos buscar, ¿sí? Buscar. Y si no encontramos pronto, seguir buscando. Por un lado eso. Por otro lado, el emplazamiento, yo lo vincularía con lo que nos decía esta mañana la profesora Candela, ¿sí? En el sentido de no dejarlos solos. Y pienso que sí, que en este foro deberemos tomar en cuenta este emplazamiento para que no tengan que venir siempre los maestros a la universidad, de la universidad podamos ir para allá, ¿sí? Que además fue uno de los planteamientos de lo que era el sistema de universidad abierta original, que acabó totalmente desvirtuado, ¿no? ¿Sí? Y decirles que entonces se plantea pues una reflexión para dejar un poco esa preocupación coyuntural que tenemos todos. Pues muchas gracias por la participación y el día de mañana los esperamos aquí a partir de las 9 de la mañana. Va a ser en el aula magna. Otra invitación, solamente anuncio, es que va a haber un blog en Nexos sobre educación, donde varios de nosotros vamos a estar escribiendo. Yo ya planteé algunas preguntas ahí. Los miércoles. Los miércoles.
Sí. Bueno, amigos, nada más les recordamos que los videos de todas las conferencias van a estar disponibles en la página www.educacionfutura.org. Repetimos, los videos van a estar disponibles en www.educacionfutura.org. Muchas gracias. Gracias, Fernando.